si los momentos de la analítica de lo bello, los pares dialogaban bien y los impares dialogaban bien, hasta ahora vimos por qué el carácter desinteresado del primero dialoga muy bien con la finalidad sin fin del tercero. Ahora tendríamos que ver por qué dialoga bien el segundo con el cuarto, porque en el segundo se declaró que lo bello, el juicio de gusto, del juicio de gusto se puede decir de su universalidad subjetiva. La universalidad subjetiva de los juicios de gusto da lugar a lo que se va a afirmar en el cuarto momento. Sabemos que es cualidad, cantidad, relación y modalidad. Por lo tanto, estamos en el cuarto momento de la analítica de lo bello, el juicio de gusto o lo bello según la modalidad. Pero si yo avisé que dialogaba bien con el segundo, y el segundo era según la cantidad, y el segundo declaró la universalidad de los juicios de gusto, desde Platón nosotros sabemos que lo que es universal también es. Si lo particular es contingente, lo universal, ¿cómo era? Necesario. Si dijo en el segundo momento que los juicios de gusto son universales, aunque sea universalidad subjetiva, le falta decir y afirmar que son necesarios. Eso es lo que hace en el cuarto momento. Con la modalidad va a declarar que lo bello es objeto de satisfacción necesaria. Pero atención, la universalidad del segundo momento no era una universalidad objetiva fundada en conceptos, ¿no? Una universalidad objetiva fundada en conceptos, dije bien, era una universalidad subjetiva, porque justamente no se basaba en una pretensión de universalidad o una apelación a la universalidad, porque se suponía la universalidad. Por lo tanto, si ahora va a declarar que los juicios de gusto también son necesarios, no va a ser el mismo tipo de necesidad de la ley de gravedad, porque esa sería una necesidad basada en conceptos, y nosotros ya sabemos que este no es el caso. Lo necesario, habíamos dicho cuando vimos Platón, que es lo que es así y no puede ser de otra manera. Lo necesario es lo que se oponía a lo contingente, que es lo que es así, pero podría ser de otra manera. Ahora estamos en lo necesario, lo que es universal, válido para todos los casos, es necesario, por lo tanto es así, no puede ser de otra manera, y eso es lo que va a plantear en este cuarto momento. Pero si la universalidad no era basada en conceptos, esta necesidad tampoco va a ser la misma. No va a ser la que está basada en conceptos. Va a ser otro tipo de necesidad. Una necesidad del orden estético, donde no median los conceptos. Por lo tanto, lo va a denominar necesidad ejemplar. La necesidad del ámbito estético, la necesidad de la que se puede determinar que un juicio es necesario, un juicio de gusto, es decir, del ámbito estético es necesario, es un tipo de necesidad denominada ejemplar. ¿Qué quiere decir que sea ejemplar? Que no es teórica, porque no está basada en conceptos, que no es práctica, porque no tiene que ver con el orden moral, y que no es apodíctica. ¿Qué quiere decir apodíctico? Si vieron algún curso, hicieron algún curso de lógica, se acordarán lo que es un silogismo. La verdad de la conclusión se deriva de la verdad de las premisas. Se deriva y se concluye de modo necesario. Ese modo silogístico es una necesidad apodíctica, ¿sí? Que de la verdad de las premisas se deduce la verdad de la conclusión. Ahora bien, está diciendo que la relación, que entre el juicio de gusto y el placer o la satisfacción hay una relación, y esa relación es necesaria. Quiere decir, entre el placer que yo siento frente a la representación del colibrí y el juicio de gusto que yo emito, el colibrí es bello, entre ese placer
y en la emisión del juicio de gusto hay una relación que es así y no puede ser de otra manera. Por eso, entre el juicio de gusto y el placer hay una relación necesaria. Esa necesidad, o necesariedad, si quieren, esa necesidad también es una necesidad, primero que hay una relación necesaria, después que esa necesidad también es de aprobación por todos. Quiere decir que es la idea de que eso que me pasa a mí no es un acto privado individual, no me atañe solo a mí, sino que hay una necesidad de aprobación por todos. Quiere decir que está dialogando también con el segundo momento, pero diciendo que si para mí es bello, necesariamente para todos es bello. Quiere decir que lo que para mí es bello, sí o sí para todos los demás sujetos constituidos, igual que yo, también será bello. Eso también es necesario. Entonces es una necesidad de aprobación por todos, porque yo soy ejemplo de todos los sujetos de esa universalidad. Por eso es ejemplar. Porque lo que me pasa a mí, yo puedo suponer que le pasa a todos, pero no lo supongo con dudas, lo supongo de manera necesaria. Porque si en mí operaron imaginación y entendimiento en libre juego, y me otorgaron placer y produjo placer, en todos los demás sujetos va a suceder lo mismo, es así y no puede ser de otra manera. Por eso es necesario. Y también porque está diciendo que en la obra de arte servirá de ejemplo de una regla universal que no se puede dar por indeterminada e indeterminable. Porque como no sabemos qué significa lo bello, porque si lo supiéramos tendríamos un concepto, entonces el colibrí, el cielo estrellado y una obra de arte son ejemplo de una regla. Si no quieren decir regla, pueden pensar en términos de concepto. Acuérdense que los principios, las leyes, las reglas, están en el orden de los conceptos, de un concepto que no puedo dar. ¿Cuál es el concepto que no puedes dar? El mismo que Itias Mayor no pudo dar. ¿Cuál es? Y la definición de qué es lo bello. Eso es lo que no puedes dar. Porque es indeterminada y porque es indeterminable. Porque es la idea de que entonces nadie puede responder a esa pregunta. Nadie puede dar cuenta de esa regla universal de la que un colibrí sería ejemplo. De la que una obra de arte sería ejemplo. Entonces, Kant dice, la necesidad ejemplar es una necesidad de la aprobación por todos de un juicio considerado como un ejemplo de una regla universal que no se puede dar. Por eso toda gran obra de arte será como la medida o la regla de apreciación de esa regla que no se puede dar por indeterminada e indeterminable. Ya sabemos que entonces los juicios, sí, puesto que valen universalmente, los juicios de gusto, puesto que valen universalmente, han de valer necesariamente. Pero esa necesidad va a ser, así como la universalidad fue subjetiva, esta necesidad también va a tener una base subjetiva. Porque se solicita, lo puse acá, ¿no? Se solicita la aprobación de todos los demás porque se tiene para ello un fundamento que es común a todos, dice Kant. Repito, se solicita la aprobación de todos los demás, es decir, que todos opinen que es bello, igual que vos, porque para ello se tiene un fundamento, no por capricho, no porque lo que me gusta a mí le tiene que gustar a todos, porque lo que me gustó a mí, lo que para mí fue bello, tiene un fundamento que son las facultades de imaginación y entendimiento y cómo operan frente a la representación del tulipán, que les va a operar a todos los demás de la misma manera. Entonces, se tiene para ello, dice Kant, un fundamento que es común a todos, porque los juicios de gusto carecen de un principio determinado objetivo. Entonces, no está el orden de la necesidad, pero
con un principio subjetivo que la sustenta, porque no hay principio determinado objetivo en los juicios de gusto. Entonces, a ese, no lo puse acá, pero ese principio subjetivo que está planteado aquí, que es esa condición, ese principio subjetivo del juicio de gusto, que es la condición de la necesidad, lo va a denominar sensus communis, o bien sentido común.